Buen día compañeros docentes, mi nombre es Edison Sicua de Tecnología en Gestión de Procesos Logísticos. El día de hoy vamos a hablar sobre la investigación cualitativa y sus tipos o diseños. Inicialmente, y hablando sobre investigación cualitativa, pues debemos entender o saber que lo que busca este tipo de investigación es comprender la perspectiva de los participantes en cuanto a sus experiencias, opiniones, realidades, entre otros. Vamos a mostrar un cuadro comparativo entre los principales tipos o diseños de la investigación cualitativa. Entonces, iniciemos. Vamos a hablar inicialmente de la teoría fundamentada, la cual fue propuesta por Viney Glasser y Ansel Strauss en su libro de Discovery of Grounded Theory, en 1967. También fue asentada en el interaccionismo simbólico de Inzadi en el 2003. Las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos durante la investigación más que de los estudios previos. Sus fases están relacionadas con la recolección de datos y su codificación. Tiene como técnica la sensibilidad a las expresiones de los individuos del contexto considerado. La recolección de datos la realizamos mediante el diseño sistemático, en el cual tenemos la recolección de datos, la codificación abierta, que genera categorías y subcategorías, la codificación axial, que genera una categoría central, la codificación selectiva, que hace una comparación entre las categorías y genera una nueva hipótesis, y finalmente una visualización de la teoría. También tenemos el diseño emergente, en el cual tenemos una codificación abierta. Generamos categorías conectadas entre sí y la teoría resulta de los datos obtenidos y no se agrupa en estas categorías como tal. Siguiendo tenemos la etnografía, la cual pretende analizar y describir ideas, creencias, significados, entre otros, de una cultura, un grupo, una comunidad, etc. Es por ello que su origen puede datar de las civilizaciones antiguas como el Imperio Romano, los mayas, el Antiguo Egipto. Sus fases están en delimitar la comunidad, el grupo en el cual vamos a hacer el análisis del fenómeno. Hacemos una inmersión inicial, buscamos un grupo adecuado, buscamos informantes claves y en base a lo anterior recolectamos, analizamos y ampliamos datos abiertos y enfocados. Generamos un reporte final, unos ajustes y una salida como tal ya en la fase. Su técnica está basada en la observación inicial, la cual es general, y luego comienza a enfocarse en ciertos aspectos generales, va hacia lo específico en esos aspectos de la cultura que estemos analizando, si puede aplicar. La recolección de datos se puede obtener mediante entrevistas, grupos de enfoque, historias de vida, obtención de documentos, materiales, artefactos, demás. Tenemos redes semánticas, técnicas proyectivas, autorreflexión y se va interpretando lo que se percibe, se siente y vive. Esta es la manera en que el investigador debe desarrollar este tipo de investigación. Tenemos la etnografía virtual, la cual es derivada de la anterior, pero en ambientes online. Se genera, en sus fases tenemos generar o seleccionar un grupo participante, de ahí debemos recolectar, analizar e interpretar los datos. Su técnica como tal es una observación participante, incluyente de los fenómenos que se están analizando. Tenemos una recolección y análisis de datos sincrónicos, los cuales se manejan en tiempo real, a manera de ejemplo los chats, y tenemos la sincrónica, que se puede representar mediante emails o otro tipo de recolección de información. Igualmente las bibliotecas virtuales nos sirven para poder analizar o interpretar los datos o recoger los datos que necesitamos para este tipo de investigación.
Continuamos con la investigación-acción, la cual su origen fue un término utilizado por primera vez en 1944 por Kurt Lewis, quien la describió como una forma de investigar que podría asociarse a un enfoque experimental de la creencia social a fin de responder a los problemas sociales de su época. En sus fases debemos detectar, clasificar y diagnosticar el problema, buscar e interpretar un plan para resolver el problema y generar una mejora continua al plan. Digamos que es un ciclo en el cual siempre se está buscando, como lo decía, mejorar el plan que hemos diseñado durante esta fase. Su técnica se basa en observar, pensar y actuar. La recolección de datos es práctica en la cual el investigador se involucra y lidera e implementa el plan del que estamos hablando, y participativa en la cual el investigador sugiere los cambios a mejorar. Tenemos también el estudio de caso. Según Helen Simmons, en su libro de El estudio de caso, teoría y práctica del 2011, este diseño de investigación data de entre los años 60 y 70, naciendo en los Estados Unidos y Reino Unido, y debido al importante avance que aportó este tipo de investigación a la innovación curricular. Stage en 2005 nos señala 5 fases para la optimización del estudio de casos. Uno es la selección del tema, donde debemos delimitar, bien sea por tiempo, lugar, actividad, el tema que vamos a analizar, el fenómeno que vamos a analizar. El segundo es la triangulación, que es la comprensión profunda del fenómeno en estudio, definida como un proceso de utilización de múltiples percepciones. Tenemos el conocimiento experimental, en el cual implica la forma de presentar la información como una indagación narrativa o contando una historia. Tenemos los contextos que deben tenerse en cuenta, en los cuales debemos tener en cuenta aspectos culturales, geográficos, económicos, etc. Y su influencia en el caso que estamos estudiando. Y las actividades finales que deben iniciar con el estudio de la idea en un reporte final, anticipando el orden y el tamaño de las partes de la historia. Su técnica se puede establecer como un acercamiento a fenómenos complejos, susceptibles a los sistemas abiertos de su entorno, identificando sus contextos y sus variables, cómo influyen en el fenómeno que estamos estudiando. Podemos obtener datos mediante entrevistas e encuestas. Y finalmente tenemos la fenomenología, la cual en 2005 Martens la incluye dentro de los tipos de investigación cualitativa a este tipo de diseños que se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de los participantes. En 2003, Bowden y Bicklin lo definen como la pretensión de reconocer las percepciones de las personas y el significado de un fenómeno. Dentro de sus fases tenemos la descriptiva, donde se busca definir el fenómeno de estudio de manera completa, reflejando la realidad. Tenemos la fase estructural. En esta etapa el trabajo se centra principalmente en estudiar las descripciones del fenómeno mediante una lectura general del fenómeno, buscando delimitar y determinar su tema central. Y finalmente tenemos la discusión de los resultados, donde lo que se busca es comparar, contraponer y complementar los resultados que hemos obtenido de la investigación. Su técnica se basa en la descripción del fenómeno y la experiencia significativa de cada uno de los participantes que estamos en este caso de estudio. Podemos obtener los datos mediante entrevistas, grabaciones y antecedentes literarios.
De esta manera hemos comparado los diferentes o los principales tipos de diseños de investigación que maneja la investigación cualitativa. Gracias por su tiempo. Hasta una próxima vez.